Buenas tardes, estamos, decíamos recién, aquí reunidos y reunidas en la primera actividad del Centro de Estudios de Hermenéutica del Seminario Permanente de Poética. Como ya varios años, ya, aunque no parezca, llevamos años ya haciendo esta actividad, vamos a escuchar en esta oportunidad a Alejandro Drewes, introducido y acompañado por Jorge Fernández, que es el coordinador, el director del Seminario Permanente de Poética. Vamos a seguir la misma modalidad de siempre, que es la de primero escuchar, disfrutar la exposición y luego abrimos la ronda de conversación para compartir Ajá. entonces preguntas, consultas, opiniones, pareceres. Alejandro, te queremos agradecer muchísimo que hayas aceptado esta invitación de la mano de Jorge, y bueno, Jorge, como decimos siempre, agradeciéndonos, te decimos también gracias porque sos parte del equipo, así que es un autoagradecimiento. Al Te paso la contrario, soy, palabra y bueno, y comenzamos con la exposición. contrario, soy yo el agradecido, yo el obsequiado, digamos, al decir el Night and Harry. Sí, yo también soy el agradecido, sobre todo que volvemos a valorar estos espacios, ya no en las pandemias, sino en nuevas pestes que tenemos que seguir soportando y que me parece que es importante seguir reuniéndonos y hablando de nuestros temas y seguir creciendo en conjunto. Así que bueno, muchas gracias también al Centro Hermenéutica y a vos particularmente, Laura, y bueno, a todo el grupo que trabaja en el centro. Hoy, buenas tardes a todos y todas. Para mí es una gran alegría poder tener este primer encuentro del año y abrirlo de manera tal que también podamos empezar a incluir distintas participaciones y armar una agenda para seguir llevando adelante en el año. Pero decía que es una alegría porque es una alegría doble en varios sentidos, un poco por la amistad que tenemos con Alejandro en primer término y segundo por la poesía que compartimos con él, con Carlos Ruta también, que hoy no puede estar, pero bueno, nos ha dejado un saludo, así que ya también veremos cómo podemos ir sumando también a los distintos poetas que veo que están también presentes y que me parece que pueden ir enriqueciendo cada vez más este seminario de poética. Eh, lo presento a Alejandro, en principio. Alejandro es poeta, crítico literario y traductor. Eh, Traduce especialmente poesía del alemán, del danés, el inglés, sueco, y ha publicado sus traducciones en diferentes revistas también. Se ha especializado en poesía nórdica, danesa y sueca del siglo XX y ha dictado varios seminarios también sobre distintos poetas, como en el caso de Alejandra Pizarnik, Juan L. Ortiz, Ricardo Molinari y también varios encuentros, incluso juntos hemos tenido sobre la poesía de Paul Celan. Eh, Ha realizado también distintas tareas como codirector del Centro de Estudios Poéticos Aletheia y miembro del staff de la revista, de varias revistas de arte y literatura. Su formación académica es doctor en química en la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Su obra poética está conformada por los siguientes libros: Uvas del Paraíso, editorial Francachela, publicado en el año 2007, Lugares de la Noche, que es un poemario publicado en La Luna que en 2013, En Tierra Extranjera, castellano-danés, publicado en Cuadernos de Casa Bermeja, y Mar de Fondo, que es el poemario publicado en Sevilla en las ediciones de La Isla de Sistolá en 2015. Eh, Como también Alejandro es crítico y literario y traductor, queremos al mismo tiempo abrir
nuestro diálogo con él sobre todas las tareas que él va realizando, pero especialmente hoy dedicarnos al trabajo que está haciendo, que es revisar su obra poética, echar una mirada sobre toda su obra poética y en comenzar a organizar una antología que él quiere compartir con nosotros, todavía una antología inédita, pero que esto supone, y aquí es donde quisiera empezar a abrir un primer tema de diálogo para retomar después de la lectura, que es la mirada que el propio autor va teniendo de su obra y la mirada especial que un autor tiene de su obra a la hora de querer componer una antología. Lo digo porque he tenido de manera anticipada la posibilidad de leer y de compartir con Alejandro también algunas cuestiones acerca de la selección que él mismo va realizando y me llama poderosamente la atención, Alejandro, la, una voz poética inalterable, es decir, si vamos viendo, vamos recorriendo los poemas, incluso los inéditos, los últimos poemas, si vamos viendo los primeros, me llama la atención que esa voz poética de los primeros poemas también continúe y continúa en tanto, interpreto, se suma a una voz poética, a un conjunto, a una voz poética que de algún modo va hablando en función de los distintos poetas con los cuales vas dialogando, con los cuales vas incluso, o a partir y desde los cuales vas poetizando. Es decir, esta me parece es una cuestión poner, a ver si nos podemos concentrar luego también en ver cómo es el poeta en tanto lector de su propia obra y ya viendo una mirada en función de una unidad, ¿no? Ya sea de una antología que implica una selección o de lo que sería la publicación de obras completas. Sí, yo lo que Pero digo, respondería, Ale, va, sí, de todo sí, caso, déjame que continúe un poquito, vamos a la lectura y después entramos en diálogo. Discúlpame que te interrumpí. Es decir, eh, en este sentido, Alejandro nos brinda una antología que por lo menos una especie de índice, ¿m? Tenemos que tener en cuenta 5 partes, que está dividida o armada a través de 5 partes. La primera son selección de poemas inéditos escritos entre 1987 y 2024. ¿M? La segunda ya es una selección de Uvas del Paraíso, la tercera de Lugares de la Noche, la cuarta de En Tierra Extranjera y la quinta de Mar de Fondo. O sea que, de algún modo, la propuesta es ir recorriendo con algunas lecturas y comentarios estas cinco partes para que podamos tener todos también una visión de la antología que estás preparando. Ahora sí, Ale, hecha esta breve introducción, te, te diría, te preguntaría ya a modo de entrevista, eh, ¿cuál es la mirada que estás teniendo? ¿Por qué en este momento te interesa eh, poder organizar y publicar, en todo caso, una antología de tu obra? Y al mismo tiempo, sumo otra pregunta, que es, ¿cómo vas decidiendo cómo vas pensando también esta relación entre lo publicado y lo inédito, ¿no? Porque abrís entonces esta primera sección con toda una cantidad de poemas inéditos de una franja de años importante, fue del 87 al 24. Gracias, Ale, y discúlpame que te interrumpí antes. no, al contrario, pero, sí, la mirada sobre mi obra es una mirada que con los años entiendo que logra la necesaria distancia, ¿no? La cierta forma de objetivación que me permite sopesar y elegir los textos que considero que que van a ser quizá más perdurables. La decisión, en primer lugar, de compilar una obra que en este caso estará, está pendiente de publicarse más adelante y con el necesario tiempo de dilatación. Eh,
tiene que ver con que considero que a esta altura ya hay un volumen de obra reunida suficiente, que si bien amerita en varios casos revisiones y correcciones, eh, estamos hoy a una altura de la vida en la cual se justifica hacerlo y además, bueno, me parece que es una decisión que conviene hacer mientras tanto, mientras que uno está todavía aquí abajo en la tierra, porque mañana no se sabe, ¿no? Siguiendo la vieja cita latina, ars longa vita brevis, la vida del poeta es breve, incierta, y bueno, tratando de compilar la propia obra, me pareció una decisión atinada. Como decía, es el proyecto previo a editar esto en forma impresa. Eh, no sé si este año, no creo, en función de que trabajo mucho con la corrección de los poemas a lo largo de los años. Hay poemas escritos que los sigo revisando a lo largo de muchos años. Y la versión impresa de una manera, sucede cuando uno ya sea cansado o agotado de revisar y llega hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir con esto que siempre estos poemas o toda obra son algo que está en continua fusión, digamos, ¿no? Y no necesariamente por cuestiones prácticas, digamos, se debe fijarla, ¿no? En algún momento. Y en cuanto a cómo selecciono los poemas, le doy, digamos, un peso equivalente a la obra inédita y a la publicada, ¿no? Considero que son de distintas épocas, pero tienen un valor bastante similar, equivalente, y recorren básicamente temáticas que se dan sobre dos ejes principales y sobre todo uno, digamos, que es el tiempo, el sentido del tiempo y el paso del tiempo, que quizá responda en cierto modo a tu pregunta, o a una de tus preguntas, ¿no? Lo que me llevó a escribir, ¿no? En distintas reflexiones desde muy diversos lugares acerca del ser en el tiempo, el devenir, el sentido del tiempo, que puede tener que ver con la historia, puede tener que ver con la finitud, con la muerte, etcétera, ¿no? Y no me quiero extender mucho más, quizá decía algo en el tintero, pero hasta aquí, por lo menos la respuesta que puedo dar. Muy bien, podemos comenzar con la lectura de los poemas que has seleccionado, de los poemas inéditos que has seleccionado en la primera parte. El primero de los poemas eh, se titula Alemania. Pero es tuya la lengua, los largos silencios en casa, lejanos días sucedidos, y es también todo eso que callamos. Esa estirpe de Odín malograda, corona de cenizas en la verde hierba del entierro de nuestra juventud. De los bosques aquellos, robles talados quedan, invisibles raíces de acero y de niebla contra toda intemperie. Un poema del 87. Yo seleccioné también el poema que titulás Escucha el viento, capitán. El cielo ya ha vuelto un puño cerrado y este casco tan frágil, zarandeado en lo oscuro, el creciente bramido del viento de frente a la mirada insomne del vigía, escucha ese salvaje silbido, capitán, cuando ya nadie más escuche bajo las olas grises que se abaten ahora sobre cubierta. Y desde largo viaje a los confines, algo dimos de capaz de rapaces oscuras en su vuelo mudo en torno a las almas. Sí, convencidos maderos escucha y algas a plomo, última frontera, la de la noche detrás de la noche. 2000. Continúo con el poema Celaz.
un homenaje a la Grecia eterna. Hunde tus dedos azules en el anillo de las islas y solamente calla, porque la voz que me agita no es ya ni un remo roto de mi voz, ni vuelve Atenas a huir de los persas a poniente. Nada es como era, ni sombra de alas perdidas en el cielo perdidas. Hemos esperado a los bárbaros hasta que subieron las aguas, ocultando los huesos de Jonia. Y solo esto queda. Por eso tú solamente calla y graba azul en la memoria cada íntimo guijarro del mundo, nuestro mundo que partió al lugar de nunca jamás. Y graba, mar azul, en tu memoria por todas las voces que suenan en mitad del silencio y por la oscura boca de los muertos que moran aquí. Pero es tarde, tan tarde, y se consume la última lámpara. El viento y las zarzas sacuden los viejos olivos de Lesbos, donde la luna se ha ido a disgusto y han caído las Pléyades, errantes órbitas en tierra baldía. Y ya ni siquiera gritos de angustia recorren las aguas celestes, ni la cítara del viento en la noche ilumina nuestro paso de polvo entre tumbas egregias y el mármol violado de Byron. Pero tú solamente calla y escucha en demótico la clave del tiempo en relojes claros de estrellas. Aquí vivieron sus sombras, oscuras o blancas, entre sombras de zafiros, y allí sobre la arena una vez me diste tu mano. Extraños para otros oídos suenan los números pares en las múltiples rutas del arpa. Pero tú calla, calla y escucha azorado crecer como ramas las columnas del silencio. 1999. Antigua vida mía, que comienza con un epígrafe de Sten Schoenstatt. Y tu paisaje temblando a lo lejos como un corzo en la oscuridad. Pues ya no reconozco este paisaje ni la flecha que señala el lugar, la casa, este cielo ennegrecido. Demasiado tiempo en vano buscando alguna respuesta para este viaje en una playa desierta la barca. Entre el follaje y las ramas irrumpe de pronto una clara luna de invierno y el abandono luego de los nidos y se tensa la cuerda de violín de la tarde. Es la hora violeta, la torre aquí, su grande sombra muda. De 2010. Memoria para Inge, 1973. Me refiero a Ingeborg Bachmann. Yo que tampoco he sabido de otro mundo mejor, ni alcanzar tus palabras, la cima entre nubes, heladas que mata incluso los secos. Y aún camina tu sombra por la augusta vereda de Roma. De frente al camino de todas las devastaciones, vestida de negro te fuiste, tan lejos, hermana. Y era densa la red de la noche, era el cáliz de la historia, lo que debiste. Se desliza la patria como un desgarrón bajo el viento de las constelaciones. Como dar otro paso contigo a ese oculto lugar del silencio. Inzwischen sehe ich die Ohr deines Todes in gebrannten Haus. Erst dann war es möglich für dich, deine Ruhe auf Erden zu finden. Los últimos versos dicen: entre tanto veo el lugar de tu muerte, en casa incendiada. Solo de ese modo te fue posible alcanzar la paz en la tierra. 2005. Continúo con Sudestada. Sudestada, el oído se abre, la lluvia que habrá de inundar, acaso,
esta ciudad para siempre varada junto al río. La lluvia que sucede aquí o que desborda en otra parte, sobre la techumbre gris de aquel sur. Sobre vacías avenidas cae, sobre la luz borrosa de un sueño, de pronto interrumpido. Buenos Aires y su arca medio hundida en el viento. Sobre las fundaciones llueve y llueve, sobre calzadas y mármoles y librerías desiertas. Un diluvio de agua y pesadas piedras de cristal, de viento y de humo y de melancolía sobre la ciudad, cayendo y cayendo. Mila, el título se refiere al nombre de la protagonista de la gran novela de Peter Beck, Mila y su especial percepción de la nieve. Esa lisa y pura percepción de la nieve, eso que ha pasado como el rápido ensueño en algún lugar de Dinamarca. Queda una sola figura de mujer, otra estrella tiembla en el viento polar. Pero ¿qué aguardan tus ojos y qué miran más allá de la noche? ¿Acaso una ligera sombra flotando en el azul de las fuentes heladas, una palabra justa en memoria, una huella que ya no se borre detrás de tus pasos? 2011. Y leo ahora escritura. Cada mañana uno escribe desde un suburbio del cosmos interminables líneas y una carta a los poderes, un testimonio del tiempo, cada accidente del mundo, causas primeras y últimas. Ulular del viento sur, un emerger de sirenas, desde un hondo mar de flotantes estrellas. 2023-2024, o sea que uno de los más recientes. Casamatas. Yo que he sido apenas uno más entre vosotros, por el suave temblor distraído a veces de una curva grácil, una ragazza tenue. Por cada golpe de hacha en el bosque sagrado del sueño hice mío el oficio de penumbra, el insobornable lugar del testigo, una forma de habitar esta tierra de gracia. Invisibles arcanos se guardan aquí para siempre, el anillo de cristal de la luna de julio, fino polvo que gravita en blancas estancias. Los noticieros acercan imágenes de un lejano mundial de balompié en la Arabia feliz, el consabido parte del tiempo, con lluvias y nevadas en España y la tromba de huracanes de costumbre. Entretanto, y por enésima vez, ha girado la tierra sin noticias del frente ominoso de Ucrania. El paisaje se ha vuelto igual a sí mismo, un sol negro brillando en cada verso de Chocó, destello en la metálica linde de las casamatas. Pasamos ahora, si te parece bien, Alejandro, no sé si tenés algún otro poema inédito que quieras leer, a la segunda parte, que es ya la selección de poemas de Uvas del Paraíso. Sí, podemos pasar, sí, a esa lectura, parece que sí. Comienzo entonces con la lectura que está allí en pantalla, después agregamos, si te parece, lo que has seleccionado. Aquí el epígrafe corresponde al poema, el breve poema de Giuseppe Ungaretti, Mi lumino d'immenso. Y está tomado entonces del canto cuarto de Gloria Mundi. Muy bien.
Ha de susurrar el viento entre robles antiguos, su canto de esencial desnudez, de los hombres antes y mucho más allá de los hombres. Consagración fantasmal de las hojas, umbrosa, majestad de bosques inmemoriales, irreparable, tiempo huyendo detrás de unos pájaros. Bien, continúo con la lectura del poema intitulado Vía Dolorosa, dedicado al poeta chinés Tenchi Sari. 1. Sí, el tiempo pasa, pero la ronda se nos vuelve una y sin embargo siempre la misma. Las astillas del espejo roto de los lagos, brillando bajo un cielo tan cambiante. Era el tiempo en que aún los árboles oraban por nosotros, y como entonces, la antigua madera formaba una sola y densa legión de fantasmas con aquellos soldados. 2. Sí, el tiempo pasa y ya nadie se lee en medio de la historia gris y su vértigo. Todavía se arrastra tu sombra por los viejos cafés de la capital. Entre tanto ha comenzado y afuera la nieve a caer y acompasa el ritmo de un mar ya lejano. Esa larga partida de ajedrez donde uno abre siempre con negras. A través de un cristal oscuro todo eso que vemos, el tallo de las copas, el rubio cabello de las camareras, la silueta de las hojas que una tarde cualquiera del invierno hace oscilar, todo eso que es demasiado perfecto para durar. Cada minucia del mundo sucede y el irreparable tiempo pasa. Eso es escrito en año 23, por decirlo. Está silenciado, Jorge. Sí. Decía Alejandro, ¿cómo pensás esta segunda parte eh, que de algún modo está ya marcada por la publicación de Las uvas del paraíso, la incorporación de nuevos poemas? Uvas del Paraíso, que fue el primer poemario que publiqué, es una obra que si se distingue, digamos, de las anteriores, porque es una obra que está pensada en función, digamos, de o sea, 4 libros o 4 partes, en torno a un mismo motivo, que lo recorde, que es el tema de los exiliados, el pueblo de los exiliados o los hijos del viento. Creo que eso ya dice mucho o casi todo, ¿no? Acerca del, digamos, si se quiere, de la historia de la especie y de la historia, digamos, de ese exilio que es más interior que exterior cada vez más, ¿no? Y que nos llevó de ese lejano y azaroso pasado a este presente, ¿no? Tan incierto. Eso lo veía yo de esa manera al principio de mi juventud y creo que es un poema en el cual no cambiaría demasiadas cosas, un poemario en el cual no cambiaría demasiado. Pero quizás sí, hasta algún aspecto formal que tiene que ver con la métrica, pero en lo esencial ese motivo lo fui desplegando en libros posteriores, de otra manera y con poemas que para un lector podrían parecer relativamente independientes. En este caso no, porque todo está escrito, digamos, desde ese lugar, del lugar de la mirada de, de esos exiliados, ¿no? De su camino en el espacio y en el tiempo, en la historia. Algo de lo que decía ese poema, ¿no? Que acabas de leer.
que de cierto modo resume el motivo. Muy bien. ¿Querés que ya pasemos entonces a lugares de la noche? Sí, me parece que sí. Bien. Poema dedicado. Hay en todo un rasgo tenso, un cierto tiempo de latencia, la mano en su breve agitarse, cada vez más distante, digo, que hoy se ha hecho de pronto la noche y conozco a cada uno de los traidores, de frente a su rostro las vetas de madera triste, algo así como un pliegue fuera de cuadro en el manto de una Madonna. Cada vez más estrecho se torna el espacio por donde han de pasar las palabras. A qué raro paraje la cruda luz entrevista. En el sueño se ha ido, como el agua se va, por el verde vientre, una ánfora rota, y en cada cosa el doble grito roto del espejo. Continuamos con tu lectura. Sí, se necesitaría enfocar un poco el poema del libro 2, ¿no? De Sobre de la noche. Si no pasamos directamente a los poemas fuera de la antología. Linaje. ¿Fue la causa primera, o acaso la misma, impensable causa, de todo, inaudita expansión de la nada, y mucho después un mundo perdido entre millones de mundos, infinitas tormentas de fuego y de rocas sobre la cáscara frágil, y el arcano azar de la forma primera, de la vida en la oscura jungla de los eones, el agua más clemente que el astro y al fin, en la hora más oscura, el descenso fatal de la especie desde los árboles. Su sombra grave recuerda que no se libera la tierra aún de su carga. Poeta, ¿en qué oscuros cereales yerra tu voz? ¿En nombre de qué otras voces yaídas del mundo hace tanto hablan? A la sombra de qué noche, más allá de la noche, la llama en tu espejo, o al corto asustado tiembla. ¿Te parece, Leo, resonancia? Resonancia. Pasar por el mundo como los pájaros pasan, como nervadura leve entre las hojas de un bosque, en gotas de agua, retornar al ciclo acaso de las migraciones, sin otro dolor ni memoria del viaje, sin otra palabra en la cesura abisal que cierra cada poema. Y luego en el libro 3, en la boca de la grande noche. El arduo tramitar de tantos cuerpos sobre la tierra, su habitar sin después,
y then and fire ataque. Volver a empezar cada jornada con el mismo saco de piedras y fundar este inicio de canto. Y la cabeza desnuda que cruza la oscura tormenta de Dios, y then and fire ataque. ¿Te puedo preguntar algo sobre este poema, particularmente, Por Ale? supuesto, claro, por supuesto, por eso son. Digo, A lo mejor puedo responder. alusión clara a Hölderlin, diría, y, y también, digamos, la libertad para introducir en un poema eh, un- el título del poema de Hölderlin, ¿no? Ya directamente en idioma alemán y generar consonancia poética con lo que venís escribiendo, digo. Eh, Esto es lo que me llama a mí la atención, como tu voz es tu voz, pero al mismo tiempo se suma y suma otras voces poéticas, como en otros casos puede aparecer Celan, o en este caso abierta y decididamente Hölderlin. Yo creo que eso es natural, se me resulta natural desde hace muchísimos años, porque transito entre lenguas, siempre me ha apasionado el conocimiento de las lenguas, el habla, cada una, y en especial las que son lenguas familiares, el alemán, dado que era la lengua de mi padre, eh, y de mi abuela. Mi abuela era paterna, que era danesa, pero nacionalizada alemana y que por una extraña razón que nunca terminé de comprender, eh, cambió esa lengua, adoptó de la lengua alemana, digamos. Y también por eso mi vocación por la poesía nórdica y la literatura nórdica, por eso ese origen en parte escandinavo, ¿no? Y eso me lleva a que la escritura surja naturalmente versos en esas lenguas, poemas, estrofas, o en otros casos poemas escritos directamente en alemán y en algún caso en danés, que después los traduzco, ¿no? Me resulta un ejercicio natural y que no podría explicar otra razón formal, digamos, ¿no? Sí procuro que la música, como en este caso, se pueda preservar incluso en dos lenguas, digamos, de ritmos y resonancias tan diferentes, ¿no? Además del sentido, por supuesto, del fondo de todo. Que en este caso, y con eso cierro el comentario, que tiene que ver con ese poema de Hölderlin, que es uno de los poemas más impresionantes que uno ha leído, digamos, ¿no? Y que se resume en este caso en su presencia en estos versos, digamos, a modo de leitmotiv. Porque pareciera entonces que tu actividad poética eh, está entrelazada con tu tarea de traductor, ¿no? O de traductor de poesía. Digo que allí hay un cruce de ritmos y de palabras que después los incorporas también en tu poesía. Quizás en tierra extranjera es el mejor ejemplo, ¿no? De lo que ocurre así, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de cómo nace tierra extranjera? Recién mencionabas un poco acerca de las influencias nórdicas en tu poesía, pero también de algunos poetas en particular, ¿no? Aquellos que te has dedicado a traducir. ¿Por qué no nos contás un poco acerca también de esa influencia? Sí, bueno, esa influencia que, como decía, tiene que ver también con la sangre y el origen, tiene que ver con los estudios formales de lengua danesa en la Danskirke, en la iglesia de la Marquesa de Buenos Aires, a lo largo de 5 años. eh, Tiene que ver con la lectura, con que considero un lector, eh, y soy un lector dedicado, es decir, un lector en varias lenguas y un lector que traduce, y que va y vuelve mucho en la lectura, en la relectura y en la lectura comparada también de traducciones. Y en eso, en ese camino, bueno, me he encontrado
poetas tanto daneses, en el caso de este libro tiene que ver con la lengua danesa, por supuesto, pero tanto con poetas daneses como suecos o fineses de lengua sueca, que me han marcado y de Murcia, de una larga constelación, sí podría mencionar a Ivan Malinovsky, danés, Karin Boy, sueca, Apenti Clarista, Inés, por citar algunos, bueno, sí, Esten Sjöstrand, que está presente en uno de los epígrafes suecos, y bueno, no quiero extenderme demasiado, pero son los primeros nombres, digamos, y los que más en este momento tengo más cercanos. Bueno, no voy a hacer una larga lista, pero creo que sería innecesario. Muy bien, si te parece entonces pasamos a la lectura ya de los poemas de En Tierra Extranjera. Sí, puedo solo hacer un brevísimo comentario. Que mi esposa no está presente por razones de salud. Me ha pedido especialmente que, bueno, que lo diga y bueno, se disculpa con todos ustedes, ¿no? Lamentablemente debía haberlo comentado al principio, pero bueno, yo lo estaba escuchando. Pero bueno, simplemente eso y perdón por el interrumpir. Oh, gracias y un saludo para ella también de nuestra parte. Yo escogí, y si querés comienzo yo o comenzás vos, leer Vita Brevis. Eh, Puedes comentar, diría que comiences vos, por favor. Bueno, un trazo de luz, deshecho de pronto entre la niebla, un día en la perpetua corriente de los días sucedidos, y la carne que siempre busca a su lobo. Le voy a pedir a Gabriel que se me pueda enfocar el poema. Mm. Entonces, Alejandro, te lo voy a compartir directamente del libro, ¿sí? sí, 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 sí. Desde que sale el video minimizado. Un segundo, por favor. Listo. Donde se habla de bruma, vida en su tránsito oscuro, tenue luz desde el fondo insondable del sueño, escondida miseria de la lluvia y la noche, cruzando ventanas rotas. Continuamos con tu lectura, Jorge, nos seguimos alternando, ¿te parece? Te pediría en todo caso que los leas vos ya ahora. Perfecto. Pero qué oscuro este tiempo, qué desgraciado demiurgo sueña y sigue soñando la niebla del mundo. Y todo acaba y comienza
en algún infinito punto azul y lejano, pariendo millones de constelaciones, de nieve y de humo. Altura imprecisa de un muelle del norte, un pescador y su red, algún pez de oro perdido bajo la oscura marea del viento y la noche. Última elegida para qué. Media sombra de mujer o de pájaro, que lenta recorre las estaciones que llevan hasta el fondo de la propia noche y la pavura. Yo te he conocido una vez hace tiempo, eras otra y la misma errando en tus espejos, y ahora te quedas en esta ciudad hostil, sin pudor ni banderas. Sola contigo te quedas, y qué sabes lo que sabes. Noche 7. El hombre se hace viejo, el viento arrecia y el camino entre piedras y apenas si conduce hacia otra ciudad que se hunde sin pausa bajo un pozo de estrellas. Cruza el tiempo como un viento blanco, la mísera sombra cruza que somos o fuimos, apenas, nada más. Noche 6, en tierra extranjera. Algo queda en nosotros como la dura madera de los barcos que en su día nos dejaran aquí. Cuadernas y velas y algún lejano granar de gaviotas. La niebla que de pronto empaña los ojos en ciertas tardes de invierno. La patria deriva al norte del tiempo memorable. Y todo se vuelve alcohol y melancolía. Solo en el canto a veces y en la lengua más antigua de los padres regresamos. Nieve. Y ha sido el viaje tan arduo que fatiga estos huesos, tan espesa la zarza como escasos los premios. Al final se pregunta tu espalda herida de nieve, ¿a qué dioses confiar ese amor que juraste, tu leve sombra de oro en el tiempo de borrasca? Note 5. Pues lo invisible sostiene ante la dura tormenta de Dios y así la raíz a su roble, nada más, y la sombra de la luna tutelar sobre el bosque. Nos queda entonces, Ale, Mar de Fondo. Yo hice una selección, pero si querés comenzar leyendo vos los poemas de Mar de Fondo que has seleccionado para la antología. Eh, no, a ver, la selección básicamente es la selección que había previsto, preparado, era la que te había enviado, es una selección reducida, así que no tengo los poemas aquí a la vista. Así que si quisieras leer alguno estaría bien y si no, luego conversamos sobre el poemario. Yo agregué eh, en Mar de Fondo, eh, agregué a la lectura Ejercicios de Tinieblas.
Se escribe al extremo del acantilado apenas, allí donde el mar furioso ruge, y luego uno simplemente se arroja. 2. Alguno ha de merecer el poema. Ante los otros se cierra de pronto, como la puerta de un sueño. 3. Y eso es cuanto queda después. Astillas de la noche incendiada, silencio a lo lejos, este mismo espejo roto de mundo. 4. Pedir un vuelo final de palabras en la nave mayor del silencio, de este mismo trepidante silencio. 5. La escritura del agua que gasta paciente su roca milenaria. 6. Verso que de vez ilumina el alto sol de la noche. 7. Arduo transitar de tantos cuerpos en el viento y luego arden como la estopa, como paja, arden. 8. Por entre las grietas del follaje de los pinos, hacia donde se deslizan las constelaciones. Si puedo hacer un comentario, creo que, bueno, es una gran, es una muy buena elección de esa serie de epigramas, porque resumen el sentido del poemario, ¿no? Desde su título. El título de Mar de Fondo alude a esas tormentas marinas que vienen desde el fondo, digamos, de las aguas abisales y de entrada no se advierten. Pueden parecer al comienzo no percibirse, pero luego arrastran todo consigo, digamos, ¿no? Este, y ese es el sentido, esas tormentas son las que también muchas veces recorren la vida de uno, en ese sentido, eh, ese efímero tiempo que nos toca. Eh, y sobre esa meditación está urdido, tejido el poema o así, lo he intentado, ¿no? A través de lo que pueda dejar en cada uno de ustedes la lectura de estos epigramas, ¿no? Que he hecho tan bellamente corto. Perdón, yo Ahí, siento ser acoto, ¿no? Muy sumario en mis comentarios, no, trato de no extenderme demasiado en función del tiempo, digamos, ¿no? Trato de dar lo que sería una idea muy, muy básica y muy somera, ¿no? El poemario, luego el resto queda para los lectores y quienes quieran continuar o, digamos, más adelante, digamos, con mis poemas o con mis textos o con mi obra, ¿no? Eso es aquí lo que Gabriel, fíjate Alejandro en la pantalla que Gabriel nos está mostrando la selección de poemas de Mar de Fondo. No sé si querés sí. leer alguno de ellos. El primero, sí, correcto. Bien. A veces uno piensa en eso, aquella torre junto al río, una luz repentina por entre los árboles. Uno piensa en eso, como una sombra que hondo hacia la cima de sí misma se hundiera. Y entre tanto, cae la tarde como una antigua manzana dorada sobre el mundo, por última vez arrojada. Y podemos finalizar con una marina. ¿Te animás a leerlo, Ale? ¿Cómo no? Una marina, parte 1, que fue dado a habitar un mundo en su pasmo, la tierra bajo un cielo en bancarrota. Otra cosa esperabas acaso, pero esto es lo que hay sin embargo. Y calla. 2. Como esos barcos fuimos, que pasan en la niebla sin rozarse siquiera,
como esos barcos fuimos al fondo del oleaje, bajo el ojo impasible de la luna llena, en esta densa marina de eternos. Bien, si te parece bien, podemos retomar las preguntas iniciales y ya después de esta lectura en la cual hemos recorrido gran parte de la selección de tu antología, podemos ir ya abriendo el diálogo con los presentes, con los que nos estuvieron hasta ahora escuchando, así que pacientemente. Así que Sí, bueno, eh, quedan las preguntas en general, digamos, planteadas en torno a una poética, es decir, ¿qué experiencia implica esta lectura que haces de tu obra y esta puesta en función de su obra en su conjunto? ¿Qué te va trayendo? Pero podemos abrir también en ciertas generalidades, es decir, eh, entre nosotros, probablemente, y veo que hay poetas también, podemos hablar esta relación, digamos, del poeta como lector de su propia obra, ¿no? No sé si, a ver, Claudio Archubi, no sé si tiene una mano levantada. Laura. Sí, no, no se ve la mano, pero adelante, Claudio. Eh, yo aquí vine como oyente, parece que me quieren hacer hablar, hablé mucho en los cursos de filosofía, aquí solamente vine por curiosidad de la obra de Alejandro, a quien ya me había cruzado en alguna tertulia y bueno, quería saber de qué se trataba este recorrido que él hacía a través de esta nueva antología. Veo algún parentesco con una escritura de cierta época. Yo con los primeros poemas comencé a pensar en Rafael Otteriño, por ejemplo, no sé si a vos, Alejandro, te suena entre los escritores que vos pondrías en, digamos, dentro de tu familia de escritores generacionales o... le tengo mucho aprecio, no lo he leído tanto, digamos, y no diría que es una influencia en mi caso, digamos. No lo pondría entre los poetas más cercanos, sino de que son necesariamente pocos y el tiempo los va decantando, digamos, ¿no? Este, digo pocos, Ok, al menos los contemporáneos, digamos. Por alguna razón yo, digamos, por mi forma de ser o mi mirada que es hacia atrás, evocativa y que busca en mucha buena medida por un lado una arqueología personal y por otro lado, en paralelo, un diálogo con una serie de maestros. Eh, no ha sido, digamos, por lo menos no he tenido quizá la fortuna, ¿no? El contacto de profundizar tanto en la obra de Luis Felipe Periño como para que se hiciera una influencia en mi caso. Sí podría nombrar otros poetas, pero no serían, sí, un poeta que ha partido hace poco, que fue un gran amigo, y olvidado lamentablemente en este país, que no aprecia y no hace demasiado por cuidar a los poetas, es Oscar Portela, digamos. Ahí sí podría encontrar una influencia. No en la forma, pero sí en el fondo, digamos. ok. Quizás es posible que haya un viento de época, ¿no? Y a pesar de que uno no lea a sus contemporáneos, ahí siempre está respirando ese aire de la época y bueno, hay cosas que se conectan de todas maneras. Sí, digo, no es que no los lea, la cuestión es el irreparable tiempo de Horacio, digamos. El tiempo en mi caso es extremadamente acotado, digamos, y es mucho menos que el que quisiera, el que puedo dedicar a la escritura, ¿no? En medio de esta vida agitada, esta vida trabajada. Y por eso, dentro del escaso tiempo que uno puede tener, eh, uno debe elegir, digamos, así como elige libros, autores y una determinada biblioteca que es una lente para mirar el mundo y eso forzosamente fuera otro, ¿no? No porque no considere que valgan ni los aprecie, sino porque lamentablemente las posibilidades de uno y sobre todo el tiempo no permiten Sí, más. es inevitable eso cuando uno además ejerce una labor académica y bueno, en casos como el mío es peor todavía porque estoy en otro rubro, entonces eh,
bueno, vos sos químico, así que también estamos más o Bueno, menos. yo soy químico, pero digamos hace muchos años que no me dedico a la ciencia profesional, sí a la enseñanza de la ciencia, digamos, sí, pero de base soy químico, sí, sí, de la UBA y después en Barcelona doctor. Y eso también le da una cierta, de alguna manera le da un cierto formato, digamos, una manera determinada de leer el mundo también, que se suma a otras cosas, ¿no? O sea, esa formación Sí, sí, científica. sí. Con todas las Eh, distancias, digamos, con todas las salvedades que tengo respecto a la mirada sobre la ciencia y los científicos, digamos. no quiero acaparar más el tiempo de preguntas, por favor. Yo ni Gracias. siquiera había levantado la mano, así que No, te ahí pido Luis Benítez. Sí, disculpas, Luis. yo Sí, no Luis. fue. Bueno, gracias por tu participación también. Luis Benítez, sí. Sí, Alejandro, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este encuentro y el placer de estar en compañía de todos los que los estamos siguiendo. Mi pregunta es, ¿qué diferencias formales y de sentido vos como autor observás entre Uvas del Paraíso de 2007 y Mar de Fondo de 2015? Diferencias formales, sí, básicamente en la métrica, digamos, que en el caso de Uvas del Paraíso, siendo un primer poemario, no es tan estricta, digamos, sí, en Mar de Fondo, digamos, ya, creo que he cuidado mucho más, digamos, lo que es el ritmo y la métrica, y bueno, si pasamos a los poemas de los últimos 15 años, digamos, bueno, ha sido rigurosa, o sea, en el sentido de que trabajo con versos de arte menor, en general. Y si a veces miro, tengo un oído, tengo alguna de las pocas virtudes que tengo, es un oído que tiene que ver con lo musical también, con formación musical. Y a veces en un poema puedo llegar a dejar un eneasílabo porque un octosílabo, digamos, un poema que está, digamos, integrado por octosílabos queda corto y no me suena, digamos, ¿no? Eso ya lo estudio y lo cuido mucho en todos los poemas de los últimos años especialmente y en Mar de Fondo también. Quizá no tanto en ese primer poemario. Y tampoco Muchas gracias. el verso largo lo trato de usarlo poco, digamos, ¿no? Porque tiende a perder a mi criterio cierta musicalidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Cuando digo el verso largo me refiero al versículo, ¿no? O sea, ya no, digamos, lo que va más allá del Candrino, ¿no? Si Molinari, por ejemplo, lo maneja espléndidamente, Lorca en muchos casos, pero en general no me convence, digamos. Mi forma de versículo. ¿Podrías contarnos un poco, no sé si es entrometerme en demasía, eh, acerca de lo que esta lectura que vas haciendo de tu obra te va, te va produciendo a vos, ¿no? Como lector? Eh, y, y si de algún modo también en los últimos poemas que hemos leído algunos del 2024, o sea, de este año, ya de algún modo también se incorpora eh, la experiencia que vas de algún modo aprendiendo con esa relectura que vas haciendo de tu propia obra. Si es meterse demasiado en la cocina, decime y hablamos de otra cosa, pero bueno, eh, me, me llama la Agradezco, atención, me sí, llama la atención justamente. agradezco la pregunta y no es, meterse en la cocina del poema es un ejercicio que no hablo de mí en general, sino uno que uno hace en general con la obra de otros y que disfruta mucho, digamos, ¿no? Si quizás, bueno, seguramente recordarás vos y algunos otros que han estado,
quizás ese seminario sobre La Rosa de Nadie de Celan, digamos, ¿no? Eso es parte de lo que llamaríamos popularmente la cocina del poema. Eso me apasiona, no me apasiona especialmente hacerlo con mis poemas. A mí lo que sí me deja, sobre todo, tiene que ver con el trabajo de corrección, digamos, ¿no? Porque si es por el fondo, hay poemas en los que de años atrás y muchos años atrás en los que ya no me reconozco realmente. Pero sí me importa mucho la forma, ¿no? Pues llevar el poema a una forma que podemos llamar entre comillas definitiva. Yo pienso sobre esta conocida figura de Rilke sobre Rodin, pero tan poco entendida en estos tiempos modernos, ¿no? El poeta como escultor, digamos, ¿no? Esculpir la palabra. También está Stefan George, por supuesto, y en otros, ¿no? Pero especialmente en Rilke, ¿no? Eso es el objetivo en cuanto a la forma. Eso es lo que me deja básicamente, o en función de lo que trabajo, los poemas o cómo puedo mirar los poemas. En cuanto al fondo, vuelvo a decir, a veces me siento extraño, digamos, como habitando un lugar que no conozco cuando vuelvo a leer determinados poemas, ¿no? Bastante lejos en el tiempo. Yo no puedo llegar a darle la mano a ese otro que escribió eso. En muchos casos sí, pero no sé si con eso respondo algo, por lo menos, de la pregunta. O sea, no es un ejercicio, y con esto cierro, que tenga que ver con lo egocéntrico, no absolutamente nada, sí con la subjetividad necesaria que tiene uno y con toda la parte que hay de uno en el poema. En el poema escrito hace muchos años como en el poema actual, digamos, ¿no? Y me cuesta, sí, reconozco que a veces me cuesta ese ejercicio, pero bueno, creo que es natural. No, la pregunta no es a ver, claro que la has respondido, pero no es para una única respuesta. Yo creo que tiene que ver con la experiencia ya personal de la lectura que cada cual hace también de su propia obra, con lo cual no creo que haya posibilidad de una generalización en ese punto, ¿no? Eh, pero sí hay imágenes que persisten, ¿no? Más allá de la forma incluso, y que en las cuales vas insistiendo y que me parece que por lo menos en esa lectura yo iba encontrando una unidad que recorre, más allá, insisto, de los cambios de forma también, que recorre también tu obra, ¿no? Una voz que de algún modo se mantiene hablando desde un mismo lugar, ¿no? Una voz poética, estoy diciendo, ¿no? Me parece realmente sumamente interesante, cosa que cuando uno toma la obra de otros poetas ve muchos cambios o alteraciones realmente significativas en su voz poética. En tu caso me llama la atención de ese carácter, digamos, más bien de, de identificación y de sostenimiento, diría, en ese punto, ¿no? Eso es lo que marcaba de antemano. Pero bueno, tampoco yo quiero acaparar el diálogo, así que... Y sobre eso sí solo acoto una cosa que es interesante, me conforta mucho que en tu caso, Jorge, viniendo no sé de la mitad, teniendo tu formación, tu lectura poética, me digas eso, me indica que estoy como en el camino correcto y quizás una razón para que eso pueda verse desde fuera, mi obra es que la trabajo como piedras miliares, o sea, son pocos poemarios, por supuesto, hay mucho inédito, eh, y los poemarios fueron muy trabajados a lo largo de muchos años, como lo es mi obra inédita actual, todos esos poemas, y eso le da quizá trabajo específicamente en ese sentido, ¿no? El de lograr construir una voz. Después otra cosa es que el lector, en tu caso, se consigue, después lo note, pero digamos lo que me propongo es eso, sí, justamente construir una voz, dado que entiendo que la poesía es canto, ¿no? Esencialmente la poesía es un poema, dicho, para hablar correctamente, es una unidad musical. Es fondo y forma, pero es imprescindible, digamos, su aspecto musical, ¿no? Eh, el ritmo, la melodía. Sí, María. Hola, ¿me oís?
¿Sí? Sí, Está sí, bien. se oye perfecto, Ah, sí. bueno, no, porque no estoy usando mi computadora. Bueno, primero de todo, gracias a tu invitación, Alejandro, a través de Jorge, me gustó muchísimo toda la trayectoria que nos fuiste dando. Me impresionó que comenzaste con lo inédito, o sea, es como una confianza con todos nosotros oyentes. Eh, Respecto a eso que me conmovió mucho, sobre todo cuando leíste Sudestada y Escritura, todo, tu obra poética toda me gusta, pero me llamó la atención una cosa sobre la que te quiero comentar. Cuando de uno de los poemas que no me acuerdo el nombre, pero que eres de los 80, 81, 82, pues dijiste, bueno, ese yo lo dejaría como está. Eh, Cuando, por ejemplo, en lo inédito, vos te sentís como para compartirlo, te sentís que ya está ese poema, porque ¿cuándo es el momento? Porque ahora vos hablabas de ese del 81 y ahora me impresiona que estamos en 40 años después y lo dejás ahí y lo compartís, lo sentís acabado, porque es como otra parte, a pesar de que todo tiene una cosa muy Drewes, acá está como una fuerza de repente que te arrastró al sur del mundo. No sé si me explico, Alejandro. Sí, sí, No me sí, estás viendo bueno, porque no sé bien manejar esta cámara, pero bueno, no hay ¿se problema. entendió algo? Sí, sí, la pregunta es muy clara y la respuesta que tengo la daba en cierto modo cuando comentaba al principio, hace un rato, eh, que los poemas jamás los considero acabados. Otra cosa es que uno decida publicar y queden fijados en una forma que para el lector, los lectores o la crítica eventualmente puede parecer definitiva. No hablo de mi obra, sino en general del poema editado. El poema, o sea, cabalmente jamás es una estructura fija y definitiva. Primero porque está sujeta a todo tipo de lecturas e interpretaciones a lo largo del tiempo, del autor, de los lectores, y segundo porque lo que ocurre, y ahí sí hablo en términos personales en mi caso, es que cuando he decidido publicar los poemarios es porque llegué a un nivel en el cual digo, bueno, ya estas correcciones hasta aquí son suficientes y se publicarán. Así como están, ya, o sea, es una situación casi de agotamiento, ¿no? A lo largo de años y años de corregir. Bueno, y esto pasaba con grandes poetas, no solo conmigo, digamos, ya sabemos de Borges lo que sobre la Mm, fecha de edición corregía sus versiones, etcétera, volvía locos a sí, los sí. editores. Bueno, eso, yo no hago eso, pero sí corrijo durante años y años hasta el cansancio, como se dice vulgarmente, y al final, bueno, uno debe, considero que en algún momento publicar a lo largo del tiempo, y bueno, ahí quedan fijados en esa forma, ¿no? No porque eso implique que yo considere que son versiones no mejorables ni perfectibles. No sé si respondo, pero Sí, 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 muchas gracias, sí. se podría extender a otras formas de arte, en general al arte, ¿no? Hay una serie de borradores o bocetos y todo queda después en alguna versión final, entre comillas. Todo esto lo discute maravillosamente bien Jean Bolac sobre Celan, ¿no? Sobre la obra de Celan, Mm, y otras mm. cosas. Muy bien, bueno. eh, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. En el chat no tenemos nada por ahora. Bueno, muy bien. Alejandro, no sé si querés agregar algo también. Vos me decías que te interesaba hablar también sobre tu trabajo de traducción, o si con lo que hablamos ya te parece suficiente o querés agregar algo al respecto también.
Respecto de, considero, digamos, que dentro de mi obra, los aspectos que tienen que ver con la traducción son especialmente importantes. Las razones, algunas de las razones las adelantaba, digamos, en algún comentario previo, pero básicamente tienen que ver con esa forma en que he vivido siempre que hemos transitando entre lenguas, por cuestiones de mi vida personal, por las cuestiones que tienen que ver con las lenguas familiares, por una vocación, por el amor a las lenguas. He pasado muchos años estudiando tanto la lengua alemana, más allá de, en particular de ser una lengua familiar, la pude estudiar, ¿no?, formalmente, y en su momento, digamos, me he diplomado en lengua alemana en la UES. Fueron muchos años de estudio de lengua danesa, el sueco lo estudié por mi cuenta. El inglés también se dio, digamos, que no es una lengua que especialmente haya abordado en la traducción, sí lo he hecho en la lectura. La lectura es una forma de traducir también y de sus marcas. Me he ocupado, para mí, uso privado de traducciones de Eliot, y esas son distintas formas en las cuales uno entiende la traducción, analizar, como comentaba hace un rato, traducciones comparadas, elaborar las mías, tomar poemas que no han sido traducidos al español y afrontar el desafío, digamos, de traducirlos, tanto del alemán como de lenguas nórdicas, y compartirlo con otros, ¿no? A ver si eventualmente se genera alguna reacción o se realimenta de alguna manera el trabajo de traducción. Ahí comento aparte que no he tenido mucha suerte al respecto de esto, pero bueno, si alguno me ha leído en Facebook, digamos, va a ver que yo cada tanto tiempo pongo notas de traducción. Por ejemplo, una reciente fue sobre el poema, bellísimo poema de Trakl en Winterabend. Hago todo un análisis de la forma y del fondo, y un cierto análisis comparado de las traducciones existentes en la red, que dejan mucho que desear en general, igual que muchas versiones impresas, ¿no? Yo con esa cuestión soy muy riguroso, y por ahí respecto a esta cuestión, para cerrando esto, es decir, es un tema creo que es importante de cara al lector hispanoparlante que no conoce o conoce muy parcialmente la lengua original, que es, quiero tener mucho cuidado a la hora de elegir qué traducciones, digamos, ¿no?, que van a leer. Porque si uno quiere tener, sin el conocimiento profundo de la lengua original, una buena aproximación a esa obra, eh, tiene que, como decía, irse con cuidado. Y en ese sentido, por ejemplo, y esto no es que lo diga yo solamente, pero las traducciones de Paul Celan de las obras completas, entre comillas, de Reina Palazón, realmente son más que flojo aporte, y muy gentil al, a la valoración de la obra de Celan por un lector que no conoce la lengua alemana, digamos. Y podríamos seguir con los ejemplos, digamos. Y apuntaría en este caso, digamos, a las versiones de Arnau Pons en el famoso estudio crítico, digamos, edita con Jean Bolac, entre otros, ¿no?, y a la reciente versión al catalán, ¿sí? Pero eso se hace con otro rigor. O sea, en mi criterio estoy diciendo de otra manera que una traducción de poesía no se puede hacer a la carta, y no alcanza un doctorado en filología en la Universidad Alemana para traducir poesía, sino que traducir poesía es un ejercicio de tiempo, de cuidado y de respeto al poeta, ¿no?, que está a traducir, que está en primer lugar, ¿no? Quien traduce está en un muy discreto, o debe mantenerse en un muy discreto segundo plano, digamos. Por eso es que, por último, sí digo, para no extenderme, cuando publico traducciones propias en cualquier medio pongo siempre el texto original y debajo el texto traducido por mí en este caso. Eso es también una forma, digamos, de expresar esto que digo en términos prácticos, ¿no? Mejor esto que estoy comentando le puede interesar a alguno de ustedes, o suscitar alguna pregunta, no lo sé, pero bueno, me pareció importante compartir. Dado que en el mercado de las traducciones, esos tiempos vertiginosos, las desprolijidades, digamos, se van repitiendo, digamos, a un ritmo geométrico, ¿no?
lo que quería tratar, pero bueno, no sé si es una inquietud que podamos compartir. Bueno, es un poco el ritmo también que tenemos que ir llevando en este seminario de poética, que en algunos encuentros nos dedicamos a leer la producción poética, como en este caso, y en otros también a estudiar diversos autores o ver cuestiones en distintos poetas. Entre ellos también muchas veces nos encontramos, o casi siempre, con esta dificultad que vos mencionás, que es justamente cómo llegar al poema a través de una traducción, ¿no? Eh, pero bueno, sí, ciertamente, si ya leer es también una traducción, entramos dentro de ese, digamos, dentro de ese movimiento de lectura y de algún modo vamos viendo las distancias que se van produciendo y los caminos viendo a través del lenguaje, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho, Ale. No, agradezco yo bueno, a Jorge, a Laura, al Centro de Hermenéutica y a todos ustedes, digamos, que han acompañado esta lectura, que han dedicado todo el tiempo que podían emplear en cosas más interesantes a escucharnos. Eh, Agradecerte, Alejandro, nuevamente, y a propósito de lo que mencionaban, eh, puedo sugerir un texto de Gadamer muy breve, que lo tituló justamente así: leer es como traducir. Lesen ist übersetzt. Y ahí justamente plantea cuestiones interesantes para esta problemática. Sí, te agradezco muchísimo, lo voy a leer con todo detenimiento y sí, sobre eso se me ocurre, sobre esta cuestión, ¿no?, que estamos comentando al final y analizando, una cita no muy recordada del editor de Heidegger, uno de los editores de Heidegger, Günther Neske, decía: leemos sin tener a la vista los originales. Cuando eso se trata del poema, obviamente eso, nuevamente, ¿no?, potencia al infinito, digamos, ¿no? Nos enfrenta con una versión publicada, ¿no? Ahora, lo que pasó antes, todas las versiones anteriores, ¿qué quiere decir eso? De vuelta, ¿no? Eso respecto a la Rosa de Nadie, las relaciones personales de Celan, etcétera, por poner un ejemplo prototípico, digamos, ¿no?, paradigmático. Pero yo también quiero Muchas gracias. agradecerles a ustedes que nos han acompañado entonces en este encuentro. Y bueno, decirles que el Seminario Permanente de Poética tiene una permanencia también que la vamos armando en la medida que van surgiendo también estas posibilidades como la que nos brindó hoy Alejandro Drewes. Eh, Así que desde ya no solo están convocados a acompañarnos en lo que organizamos, sino también a proponer lecturas o también eh, temas que podamos hacer y que podamos llevar adelante o mismo, digamos, compartir en este espacio. Así que simplemente quedamos también a disposición en la organización de los próximos encuentros, de los posibles encuentros. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, seguiremos entonces en comunicación con ustedes para poder seguir hablando y pensando sobre poesía. Muchas gracias, Jorge, Alejandro, Gabriel y a todas y todos los que nos acompañaron. Y Gracias. Antonio, bueno, te uniste hace un ratito, pero quienes no pudieron escuchar toda la presentación, ya mañana o pasado mañana estará en el canal, así que pueden incluso repasarla y volver a disfrutarla. Nuevamente gracias de mi parte a todos ustedes, al Centro de Hermenéutica, a Jorge, a Laura, a Gabriel, Gracias. la gentileza de soporte, y a todos ustedes realmente por compartir, como digo yo, suelo decir, el pan de la palabra. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias. Linda tarde todavía, ¿eh? Igual para todos. Chao, chao. Adiós.